Esta herramienta tiene primordialmente dos aplicaciones. En primera instancia, el establecimiento de la correlación entre dos conjuntos de datos, es decir, busca si existe alguna relación directa o inversamente proporcional entre dos variables, lo cual puede ayudarnos a determinar si existe propiamente una relación entre ambos conjuntos de datos. Esto viene dado por el coeficiente de correlación, que es un estadístico cuyo valor va de -1 a 1 pasando por 0 y que mientras más cercano a -1 o a 1 esté dicho valor, significa que hay una relación más fuerte entre los dos conjuntos, inversamente proporcional en el caso de -1 y directamente proporcional en el caso de +1, siendo los valores cercanos a 0 representando inequívocamente ausencia de correlación. Para fines prácticos vamos a considerar que un coeficiente de correlación muy bueno va a ser cuando éste sea igual o mayor a 0.99 y que el coeficiente de determinación, que es el resultado de elevar al cuadrado el coeficiente de correlación, sea igual o mayor a 0.98, ya que este parámetro es más exigente en el establecimiento de estas correlaciones. Y por otra parte, la expresión de la recta de mejor ajuste. Tenemos que, cuando graficamos en un plano cartesiano estos valores de los dos conjuntos de datos, existe una recta que va a disminuir las distancias que hay entre todos los puntos y dicha recta. Si recordarán, la recta en el plano cartesiano tiene diversas formas de expresión, como la ecuación con dos puntos o la punto pendiente, etc. La única que se tomará en cuenta aquí es la punto pendiente, que se muestra de este lado, y igual a mx más b, donde m es la pendiente de la recta y que idealmente se busca que sea 1, al menos en las poblaciones estudiadas en el laboratorio clínico. Es decir, que cuando la variable x aumente una unidad, la variable y también lo haga en esa misma magnitud. Sin embargo, pues son condiciones ideales que nunca se alcanzan. Y la letra B indica la intersección de la recta con el eje Y. Como recordarán, una recta pues no tiene un inicio ni un fin, y el momento en el cual esa recta toca el eje de las Y se conoce como intercepto. Vamos a ver gráficamente estos conceptos para aclarar las definiciones. Tenemos en primera instancia dos ejemplos de correlaciones perfectas, es decir, coeficientes de correlación y determinación igual a 1 y a menos 1. Como pueden ver, el ejemplo con coeficiente de correlación de -1 existe una relación inversamente proporcional, es decir, mientras va aumentando la variable x, la variable y va disminuyendo en la misma magnitud. Y caso contrario en la gráfica 2, mientras x va aumentando, y también lo hace en la misma proporción, que en este caso es de 2. Si se dan cuenta, conforme x va aumentando de 1 en 1, y va aumentando de 2 en 2. Por lo tanto, la pendiente es 2 y en la ecuación de la recta vemos que y es igual a 2x más b, solo que en este caso, por ser una correlación perfecta, el intercepto es 0, por lo tanto se omite. Sin embargo, vemos que cuando en este mismo conjunto de datos cambiamos tres datos, como en el ejemplo 3, vean, x sigue siendo igual, pero y en el punto 3, en vez de ser 6, ahora colocamos 7.5. Y en el punto 6, en vez de ser 12, 12.5,
y en el 8 en vez de 16, 17. Y como pueden ver, esto tiene una incidencia tanto en el coeficiente de correlación como en la ecuación de la recta. Vemos que ahora la pendiente ya no es 2, sino 2.0476 y el intercepto ya no es 0, sino 0.1607, es decir, la curva está desplazada hacia arriba. El coeficiente de determinación 0.98 sigue siendo muy bueno y el de correlación de 0.9936. Igual una cifra muy buena. Pero veamos el ejemplo 4, en donde están totalmente dispersos, sin ningún orden y sin ninguna relación directa o inversa proporcional, sino que tanto x pareciera ser números al azar, como y también lo es. Por lo tanto, esto se ve reflejado en los coeficientes tanto de determinación como de correlación, que son muy cercanos a cero, y en el gráfico, en donde vemos pues, que no hay ningún patrón claro que sigan todos esos puntos. Como última instancia, ya conocemos en esta forma de interpretar la ecuación de la recta y los coeficientes de correlación. Solamente falta aclarar que, aún no habiendo obtenido un valor experimental de alguno de las dos variables, podemos interpolarla o extrapolarla, de igual manera a como si la tratáramos como una curva de calibración. Tomando como ejemplo la gráfica 3, si por decir quisiéramos conocer el valor de la variable y cuando x vale 2.5, lo único que tenemos que hacer es sustituir en la ecuación de la recta, en vez de x, el valor 2.5. Por lo tanto, tendríamos que multiplicar 2.5 por 2.0476, que es la pendiente, y a este resultado sumarle 0.1607, que es el intercepto, y nos da un valor de 5.2797, que si lo vemos gráficamente concuerda, ya que si nosotros trazáramos una línea vertical en el 2.5, sería el punto que le correspondería a la línea horizontal que toque la recta de mejor ajuste, como lo estamos viendo aquí visualmente. Y esto tiene una gran importancia no solo en las curvas de calibración, sino en la comparación de métodos, la verificación de la veracidad, etc.